para conocer su estado, y entonces recibió maravillosas noticias de la congregación y escribió su segunda carta, una carta más amorosa, una carta que ya tiene otro tinte, tiene otro enfoque, tiene otra forma de escritura incluso. Era una carta llena de gozo por el arrepentimiento de la iglesia de Corinto. Pero ahora Pablo, en esta segunda carta, va a enfrentar nuevos problemas, ya no internos de la iglesia, ya no la división que había en la primera carta de Corintios, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, no, ya la iglesia se arrepintió y se compactó, se consolidó como una sola iglesia, pero ahora los problemas que Pablo va a tratar en esta segunda carta de Corinto tienen que ver con problemas ahora externos. La llegada de los falsos apóstoles ponía en riesgo nuevamente la estabilidad espiritual de los corintios. De manera que toda la carta, la segunda carta de Corintios, podemos dividirla en tres grandes secciones. La primera es que Pablo defiende su apostolado. Eso es lo que encontramos en los primeros capítulos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 de segunda de Corintios. Pablo defiende su apostolado. En segundo lugar, Pablo reinicia la colecta para los pobres en Jerusalén. Y esto era una tradición entre las iglesias de ese entonces. Cuando una iglesia estaba pasando por una situación difícil, las iglesias que estaban bastante bien económicamente hacían una colecta con el objetivo de poder ayudar a los hermanos que se encontraban lejos. Eso lo encontramos en el capítulo 8 al 9. Y por último, Pablo va a confrontar a estos falsos apóstoles que estaban tratando de inmiscuirse, que estaban tratando de infectar, que estaban tratando de agotar a la iglesia que ya se había restaurado. Después de esta carta severa, la iglesia se arrepintió, pero ahora estábamos enfrentando un nuevo problema: falsos maestros, falsos apóstoles. Y el texto que hoy estudiaremos concluye esta primera parte, es decir, la defensa de Pablo y su apostolado. El tema que quiero compartir con ustedes, amados hermanos, de este día es la pureza del arrepentimiento, evidencias bíblicas de vidas transformadas por el Señor. La pureza del arrepentimiento, ahí está. Las evidencias de una vida transformada por Dios. Ahora, no olvidemos que Pablo está defendiendo su apostolado. Ese es el tema principal o el tema supremo de estos primeros 7 capítulos y que hoy concluimos esta sección. Pero podemos rescatar este tema importante y es un llamado especial para la iglesia del Señor hoy en día. Así que quiero pedirles, amados hermanos, que podamos abrir nuestras Biblias en la segunda carta de Corintios y nos vamos a trasladar hasta el capítulo 7, desde el versículo 2 hasta el 16. Abramos nuestras Biblias. Segunda de Corintios 7, versículo 2 al 16. ¿Ya lo tienen? Ok, dice la palabra del Señor: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Versículo 5, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos; de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte.
Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Verso 12. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os habéis hablado con verdad, hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Hasta ahí la palabra del Señor. Y podemos notar, amados hermanos, aquí Pablo está expresando un amor, está expresando un gozo por la iglesia de Corinto. Y dentro de este texto podemos rescatar 3 enseñanzas bíblicas con respecto a lo que el Señor estaba tratando con esta iglesia en aquel entonces. Así que no olviden que el tema supremo es que Pablo está defendiendo su apostolado, él está defendiendo su ministerio, pero en medio de esta defensa, Pablo nos va a mostrar la pureza del arrepentimiento. Y en primer lugar vamos a encontrar ciertas evidencias de una vida que ha sido totalmente transformada y que ha sido realmente renovada por el Señor, porque Dios no hace las cosas a medias. Si el Señor te salva, ya eres salvo 100%. Y es por eso que nuestra salvación no se pierde. Pero si bien es cierto, mientras estamos en este mundo, estamos en un proceso de santificación. Y este proceso significa que termina cuando el Señor nos lleva a su presencia o cuando el Señor venga por segunda vez. Y lo importante es que nosotros notemos estas actitudes que Pablo está mostrando para evidenciar personas y vidas que han sido transformadas por el Señor. Recuerden que Él está defendiendo a su iglesia, Él está defendiendo el Evangelio de personas que están tratando de contaminar el Evangelio. Ese es el tema central de esta carta. Pablo tiene que escribir esta carta porque hay apóstoles falsos, hay maestros engañadores que están tratando de meterse una vez más en la iglesia de Corinto. Así que, en primer lugar, la primera sección de este mensaje es que encontramos evidencias personales. Vamos a encontrar evidencias personales acerca de un arrepentimiento que es genuino o que es puro. En primer lugar, Pablo va a decirnos en el versículo 2, admitidnos. Y este admitidnos, Pablo está diciendo, recíbannos. Porque posiblemente algunos hermanos de la iglesia ya estaban contaminándose con esta doctrina falsa, con esta mala enseñanza de aquellas personas que estaban tratando de diluir el Evangelio. Por eso Pablo es necesario que él tenga que decir a la iglesia, recíbannos. Pero es raro porque ya lo recibieron una vez. ¿Se dan cuenta? Ya recibieron a Pablo y a sus amigos con los que estaban haciendo la misión. Pero Pablo vuelve a decirles, admitidnos, recíbanos. A nadie hemos, y este a nadie hemos significa que es un contraste en contra de estos falsos apóstoles que estaban adulterando la palabra del Señor. Y esto lo encontramos en el capítulo 2, verso 17. Vemos que Pablo hace un enfrentamiento contra estas personas que estaban ya tratando de contaminar a la iglesia. Pero dice Pablo, a nadie hemos agraviado. Y esta palabra agraviado significa tratar a alguien de forma injusta o hacer que alguien caiga en pecado. Y obviamente Pablo no iba a ser acusado de esto. Era imposible que se le pueda acusar a Pablo de esto. También dice la palabra, a nadie hemos corrompido. Y corrompido significa extraviar o hacer caer a alguien en un vicio. Mucho menos Pablo iba a ser acusado de esto. A nadie hemos engañado y bueno, creo que esa parte la entendemos. Así que en primer lugar, la evidencia personal de una vida transformada por el Señor es que uno no quiere buscar el mal a nadie. Y esto es lo que determina si realmente somos creyentes o no, porque aquí en la iglesia todos somos cristianos, ¿verdad?
Pero y de lunes a viernes y el sábado también somos cristianos. O estamos en el trabajo serruchando el piso a mi jefe, estamos poniéndole el codo o el pie a alguien que me cae mal. Miren lo que dice Pablo: a nadie buscamos engañar, no buscamos el mal para nadie. Y esa es la evidencia de una persona que ha sido transformada por el poder del Señor y que da como resultado amor para las demás personas. A diferencia de lo que estos falsos apóstoles que habían llegado a la iglesia de Corinto estaban buscando hacer. Así que la primera evidencia, amados hermanos, es que una persona que ha sido transformada por el amor del Señor muestra amor, preocupación por las demás personas, no hacer caer a nadie. Más adelante, en el versículo 3, dice el texto: no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Así que Pablo muestra su amor y su corazón perdonador. Esta es la segunda evidencia: mostrar el perdón. A pesar de que la gente me haga daño, a pesar de que me puedan injuriar, a pesar de que en el trabajo haya personas que estén sobre mí tratando de acabarme, de destruirme, no lo van a poder hacer porque nadie puede doblegar el espíritu. Tal vez físicamente sí podemos estar dolidos, podemos estar afectados, podemos estar enfermos, pero nada puede enfermar el espíritu que hoy habita en nosotros, el espíritu del Señor. Y eso es lo que tenemos que pensar, amados hermanos, como cristianos. No tratar de buscar venganza. Si alguien me hizo esto, yo le hago el doble. Es lo que primero pensamos, hay que ser honestos. Pero una vez que lo pensamos, retomar la mirada a la cruz y decir: Padre, yo quiero amar como tú me amaste. Esa es la forma en la que debemos portarnos y tener una actitud como verdaderos creyentes. Y hoy en día, ¿cuánto necesitamos mostrar esta actitud con las personas que han sido rechazadas? ¿Cuánto tenemos que hoy en día adoptar la actitud de Pablo hacia las personas que estaban en necesidad o que están siendo afectados? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros, amados hermanos, si por esa puerta en este momento ingresa una pareja de homosexuales? ¿Cómo reaccionaríamos? Eso lo mencionaba el pastor Miguelito la anterior semana. ¿Cómo reaccionaríamos y cómo debemos reaccionar? Aquí se trata de que todos seamos honestos, ¿verdad? Pero ¿cómo debemos reaccionar si viene una persona o una pareja de homosexuales que ingresan por esa puerta? ¿Debemos rechazarles? ¿Acusarles? Decirles: estás en pecado, pecador. ¿Debemos hacerlo así? Miren, la actitud de Pablo es una evidencia de una vida que ha sido realmente transformada por el Señor. En lugar de señalar, corramos a abrazarles. Bienvenidos a la casa del Señor. Ni siquiera mencionemos su condición. De eso se encarga el Señor, de mostrarles su pecado. Dice la palabra que es el Espíritu Santo quien se encarga de convencernos a nosotros de pecado y de juicio, no nosotros. Así que no emitamos juicio, porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? Lo que debemos hacer es mostrar el amor de Jesús, con el cual nos ha rescatado y con el cual también puede rescatar a esas personas. Pero es la voluntad del Señor. Así que, iglesia, despertemos. Tengamos en cuenta cómo reaccionamos cuando suceden estos casos. Y no solamente el domingo, ¿no? Cada día de nuestra vida, que no se nos olvide que somos cristianos. A veces nos acordamos solo cuando estamos aquí el domingo. Pero cuando viene la prueba y cuando viene el momento de mostrarnos cristianos, se nos olvida. El domingo aquí todos somos cristianos, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 4. Mucha franqueza tengo con vosotros. Y esta franqueza, esta palabra franqueza significa confianza. Es una comunidad de personas con arrepentimiento genuino. La confianza abunda al igual que el gozo. ¿Se dan cuenta? Cuando uno es arrepentido, cuando uno es salvo por el Señor, muestra amor, muestra perdón y muestra gozo. Amados hermanos, eso es algo que yo no puedo explicarles.
Pero el gozo que pone el Señor, a pesar de que la dificultad viene a tu vida, a pesar de que la tempestad te golpea, tú puedes estar seguro y confiado porque el Señor está contigo. ¡Wow! ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo te puedo explicar yo eso? No puedo hacerlo. Pero es el Señor con su amor que te abraza, que te da su perdón y que te muestra el gozo aún en medio de la dificultad. Esa es otra evidencia de alguien que ha sido cambiado y transformado por el Señor. Por eso dice, tengo mucha confianza en ustedes. Y ¿se acuerdan lo que veíamos al comienzo? Una iglesia que lo rechazó. Más adelante va a decir Pablo, cuando llegamos a Macedonia, cuando llegamos al primer pueblo o la primera ciudad de Corinto, encontramos aflicciones, por fuera temores y por dentro problemas. Es lo que nos va a decir más adelante. Pero una iglesia que ha sido transformada por el Señor, ahora dice Pablo, me gozo de ustedes. Es algo que solamente el Señor puede hacerlo. Dice el versículo 4, mucha confianza entonces tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación. Wow, este es el resultado de la confianza. ¿Se dan cuenta cómo todo tiene sus pasos, todo tiene su orden lógico, por así decirlo? Una persona que ha sido transformada por el Señor muestra arrepentimiento. Si alguien muestra arrepentimiento, es capaz de mostrar amor, perdón y gozo. Y estas características, amados hermanos, nos dan como resultado que podamos dar consolación, hallar consolación en aquel que consuela. Este es el resultado de la confianza. Podemos acercarnos a cualquier persona y estar seguros de que hallaremos consuelo. Esto deberíamos hacer cada semana. Porque seamos honestos, amados hermanos, todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades. Y el Señor dice en su palabra que no nos promete una vida perfecta mientras estemos en este mundo, pero que podemos estar tranquilos porque Él ya venció al mundo. Entonces, amados hermanos, lo que tenemos que hacer como iglesia y como comunidad, en primer lugar estamos viendo los aspectos personales, es que yo esté totalmente capacitado con arrepentimiento, confianza, amor, perdón, para consolar a mi hermano. Gloria al Señor por los que ahora estamos con el Señor. Y las personas que lo necesitan. ¿Cómo se sienten ustedes cuando viene alguien y te abraza y te dice tranquilo, todo va a estar bien? Imagínate si a esa frase le ponemos tranquilo, el Señor te puede ayudar. Wow. Por eso dice Pablo, lleno estoy de consuelo, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Es decir, a pesar de lo que estoy pasando, yo me gozo por cómo están ustedes, iglesia de Corinto, restaurados, fortalecidos en el Señor. Dice el verso 5, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. ¿Se dan cuenta? Y aún así Pablo decide amarles, y ahora él está recibiendo el resultado de ese amor, que es el consuelo. Cuando llegaron a Corinto, esto fue lo que encontraron y lo que recibieron. Pero ahora Pablo dice que está lleno de consolación de la iglesia de Corinto. Esto es lo que Dios puede hacer en una comunidad. Lo que me lleva a la segunda parte de este mensaje, amados hermanos, y es que ahora vamos a encontrar evidencias congregacionales. En primer lugar vimos evidencias personales, ¿cierto? ¿Cuáles eran? Arrepentimiento, amor, paz, gozo, muestra de perdón. ¿Se dan cuenta? En apenas algunos versículos, cómo el Señor nos muestra cuál es la actitud que debemos tener personalmente. Pero también el Señor nos va a mostrar ahora las evidencias congregacionales de un arrepentimiento que es genuino o que es puro. Miren lo que dice el versículo 6. Pero Dios, que consuela a los humildes. ¿Quién consuela a los humildes? Entonces, ¿quién es el que da el consuelo? Ok. Él es la fuente de todo nuestro consuelo. Y si vamos al primer capítulo de esta carta, al versículo 3, vamos a encontrar esta respuesta. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y se dan cuenta como no tiene nada únicamente que ver con el consuelo, sino también con la misericordia.
Y dice Pablo que Dios es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pero ¿qué dice el versículo? ¿A quién consuela a Dios? Vamos una vez más al verso 6. Pero Dios, ¿que consuela a quién? ¿A los orgullosos? A los humildes. Nos consoló con la venida de Tito. Y a los humildes, amados hermanos, significa que el arrepentimiento da como resultado humildad. ¿Ustedes se imaginan una congregación de orgullosos? ¿Cómo voy a hallar consuelo en mi hermano si me queda viendo feo? ¿Cómo me voy a acercar con mi amigo, con mi hermano en Cristo si llego a la iglesia y me dice, ¿cómo se ha vestido? Caemos en la tentación de comportarnos como que no fuéramos creyentes. Pero el llamado del Señor es ¿a qué? A mantenernos humildes, porque Él dice que Él consuela a los humildes. Si vamos a 1 de Pedro 5:5, vamos a encontrar que Dios dice que Él resiste a los orgullosos, pero que da gracia a los humildes. Y si no recibimos consuelo de su parte, posiblemente no nos hemos arrepentido de verdad. Y esto es muy profundo, amados hermanos, porque tal vez más de una ocasión, no sé si todos aquí o por lo general todo el mundo se ha preguntado, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué estoy en esta situación? Señor, ¿por qué no haces nada? Aquí hay una respuesta, porque el Señor dice que consuela a los humildes, no a los orgullosos. En otras palabras, Dios no le para bola a los orgullosos, a los que creen que ellos pueden en sus fuerzas. El Señor ni se chista. Aquí hay una respuesta. Si el Señor no me ha dado respuesta, tal vez tengo que yo pensar cómo está mi corazón. ¿Estoy siendo humilde? ¿O estoy siendo orgulloso? Ahí hay una respuesta. Y miren lo que dice más adelante el versículo. Nos consoló con la venida de Tito. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y el consuelo de Dios viene también por medio de otras personas, tal como le sucedió a Pablo. Cuando vino Tito, trayendo buenas y maravillosas noticias acerca de la iglesia de Corinto, dice, nos consoló. Dios nos consoló con la venida de Tito. ¿Por qué? Porque trajo buenas noticias. Y es necesario, amados hermanos, que seamos una comunidad lista y predispuesta a consolar. En lugar de atacar, de criticar, de difamar, de quedar viendo mal, en vez de chismosear, en vez de quedarnos viendo mal, en vez de sacarnos la lengua, deberíamos ser una comunidad lista y predispuesta para consolar. Y de hecho el versículo 7 lo muestra de esa forma. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros. Entonces, miren aquí cuál es el sentido, el orden que nos está dando y que nos está mostrando Pablo. Dice que no solamente se regocijó Pablo de que Tito haya venido con buenas noticias, sino que también con la consolación con que él había sido consolado. Es decir, la persona que estaba en esa iglesia fue consolado, y una vez que fue consolado regresó donde Pablo y también le contagió de esa consolación. Pregunta, ¿somos una iglesia que muestra consuelo? No me responda. Eso queda en nuestro interior. Más adelante dice el verso 7, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Qué bonito se siente cuando alguien de nosotros nos da su calor y a pesar de eso habla bien de nosotros a nuestras espaldas, no está hablando mal de nosotros. Así es como se comportan las personas que no conocen de Dios. Y el verso 8 dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, es decir, Pablo está reconociendo que entristeció, que él reconoce que fue muy duro con esa carta, pero fue necesario para poder llegar al estado en el cual la iglesia de Corinto se encuentra en esta segunda carta. ¿Cuál es? Una iglesia arrepentida, una iglesia que muestra perdón, una iglesia que vive en gozo. Por eso dice Pablo en el verso 9, ahora me gozo,
no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Y hay una diferencia ahí. No se trata solamente de ir donde el hermano y de señalarle y decirle, oye, tú estás en pecado, estás tropezando en este sentido, no debería ser así. Uno se va a sentir horrible, ¿no es cierto? Cuando vienen de esa forma. No es la forma en la que nosotros debemos acercarnos a una persona, pero dice, ahora me gozo no porque les haya yo entristecido con mi actitud, sino porque fuisteis entristecidos, pero para arrepentimiento. Y eso tiene mucho que ver con un corazón que es humilde. ¿Recuerdan? Dios aborrece a los insensatos, a los orgullosos, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Por eso dice, fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por ninguna parte. Ahora, a menudo se describe el gozo con una fortaleza interna constante. Es parte del fruto del Espíritu. ¿Recuerdan cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Pero dice Pablo, ahora me gozo. Él está mostrando, está evidenciando el fruto del Espíritu, mientras que la felicidad se asocia con emociones placenteras pero cambiantes. Y aquí es importante definir estas dos diferencias. Una cosa es el gozo y otra cosa es la alegría o la felicidad. La alegría, la felicidad es momentánea. Como cuando alguien me cuenta un chiste, me río ese rato y ya, me calmo. Pero el gozo no, amados hermanos. El gozo no me lo quita nadie. Y el gozo que viene del Señor, mucho menos nadie me lo puede quitar. Aún en medio de todo, Pablo dice que se muestra gozoso. Ahora me gozo, dice él. Y en la parte que dice ahora me gozo porque fuisteis contristados para arrepentimiento, esta es la clave. Esta es la clave, amados hermanos. Para arrepentimiento, porque la tristeza que nos produce una exhortación hecha con amor debe dar como resultado arrepentimiento. Eso solo hace un corazón humilde. ¿Se dan cuenta? Eso solo hace según un corazón humilde. Y más adelante dice según Dios, así que es Dios quien determina a quién trae el arrepentimiento. No dice según lo que yo con mis fuerzas he hecho, eso no está diciendo Pablo. Dice que llegaron al arrepentimiento según Dios. El verso 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que hay dos tipos de tristeza. Miren lo que nos muestra el texto bíblico. Hay dos tipos de tristeza. La tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento, porque descubrimos que somos pecadores y por ende tenemos un problema con su justicia. ¿Alguien aquí se puso feliz cuando se enteró que era un pecador? ¿Cómo se sintieron cuando se dieron cuenta que necesitaban de un Salvador? En primer lugar, mal. Imagínense toda una vida sin el Señor y darnos cuenta de que estuvimos errando, de que estuvimos fracasando y fracasando. Y que todo fue porque en mi corazón no puedo yo hacerlo con mis fuerzas, no puedo yo redimirme de mis propios pecados, sino que nos dimos cuenta de que necesitamos un Salvador. ¿O alguien se pone feliz cuando se da cuenta de que ha sido malo? No, obvio no. Pero esta tristeza, amados hermanos, nos llevó a mirar la cruz, nos llevó a mirar esa gloriosa cruz cuando nos dimos cuenta de que necesitamos un Salvador. Pero ¿cómo nos dimos cuenta? Cuando el Señor puso en nosotros el arrepentimiento que nos produjo una tristeza, pero ahora esa tristeza se cambia en gozo. Dice su palabra que el Señor transforma nuestro lamento en baile y nuestras tristezas en alegría. Entonces este arrepentimiento tiene que dar como resultado algo bueno. La salvación del Señor es lo mejor que nos pudo haber pasado. La salvación del Señor es lo mejor que nos pudo haber pasado. Gracias. Porque sé que estamos hablando en un mismo sentir. Pero en cambio, el otro tipo de tristeza que el mundo ofrece es letal, porque nos engaña. Aparentemente, sí, lo que nos ofrece el mundo
por un instante puede hacernos felices, por un instante nada más. Pero al siguiente día, otra vez me siento vacío, otra vez me siento triste. No es así como el Señor actúa. Una vez que el Señor te cambia y te transforma, tú vas a ser feliz para siempre. Y literalmente para siempre. Pero la tristeza que ofrece el mundo nos engaña. A veces hacer lo que queremos nos da una sensación de satisfacción, pero no dura mucho tiempo y enseguida queremos más, porque seguimos con ese vacío. Y el siguiente verso nos muestra el maravilloso cambio de la iglesia de Corinto. Por eso es que antes de llegar al verso 11 está el verso 10, cuando Pablo nos explica y nos dice estos dos tipos de tristeza, y luego nos va a decir cómo es que desde entonces la iglesia de Corinto. Mire el verso 11, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. ¡Wow! ¡Qué cambio de esta iglesia que estaba sumergida en el pecado, pero que por el poder transformador de nuestro Señor Jesucristo ahora cambió! Ahora era una iglesia fortalecida, ahora una iglesia que muestra gozo, era una iglesia que muestra el arrepentimiento y que consuela a las demás personas aún sin estar presentes en aquella iglesia. Eso solo puede hacerlo el Señor, nadie más. Solo el Señor puede hacerlo. Por eso el arrepentimiento es la voluntad del Señor y no nuestra. ¿Se dan cuenta? Porque solo su poder puede transformar, solo su poder puede limpiar y solo su poder puede salvar nuestras vidas. Esto me lleva, amados hermanos, a la tercera y última parte de este mensaje, que lo veremos muy pronto, muy rápido. Un resultado eterno, una congregación sana. Un resultado eterno, una congregación sana. Miren lo que dice el verso 13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, y su cariño para con vosotros es aún más abundante. ¿Cuál fue el resultado del Tito? Fue consolado, llegó donde Pablo y dice que el cariño que tenía Tito por la iglesia de Corinto es más abundante. Entonces ahí podemos ver dos cosas, amados hermanos. El gozo y el arrepentimiento que produce el Señor da como resultado una iglesia que es fuerte, que consuela, pero lo contrario es que seríamos entonces una iglesia débil y que busca simplemente sus intereses propios de cada uno. Que llegamos al arrepentimiento por la voluntad de Dios y que hemos sido transformados para amarnos los unos a los otros. Déjame repetirte eso. Somos personas que llegamos al arrepentimiento por la voluntad de Dios y que hemos sido transformados para amarnos los unos a los otros. La pregunta aquí es, ¿lo estamos haciendo? ¿Nos estamos amando los unos a los otros? Si Pablo enviara a Tito a la iglesia Alianza, a la Nueva Jerusalén, ¿cuáles serían las noticias que recibiría Pablo? Por ahí. Si Pablo enviara a Tito a esta iglesia, ¿cuáles fueran o cuáles serían las noticias que recibiría él? ¿Se llenaría de gozo por nuestro arrepentimiento o tendría que redactar una carta tan fuerte como Primera de Corintios para nosotros? ¿En qué situación estamos, iglesia? ¿Cuál es nuestra posición frente al pecado? ¿Somos amigos del pecado? ¿Estamos siendo dominados todavía por el pecado? ¿O realmente nos arrepentimos todos y servimos a nuestro Señor? Miren, amados, es importante que nosotros tengamos esto en cuenta, porque si no somos una iglesia que le agrada al Señor, somos una iglesia que agrada a su adversario. Solo hay dos bandos, hermanos. Solo hay dos posibilidades. Y el llamado de Dios para nosotros
es que podamos ser una iglesia que brinda consuelo. ¿Saben qué sería hermoso? Que todos de aquí nos conozcamos y sepamos el nombre, cuántos años tienes, cuál es tu necesidad, y estoy orando por ti. Que la persona que está delante mío me conozca y que yo conozca a la persona que está detrás de mí, y poder juntarnos, poder orar los unos por los otros, poder clamar al Señor como iglesia. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el texto, lo que hoy aprendimos. Tenemos que ser una iglesia que brinda consuelo. Y si no estás encontrando consuelo aquí, lo vas a encontrar afuera. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la tristeza que ofrece el mundo? Muerte. Pero el consuelo que ofrece Dios es vida. Y vida en abundancia, dice su palabra. ¡Wow! Así que, hermanos, meditemos mucho en esto. Yo sé que el domingo venimos al culto, nos reunimos, pero cuando salimos de esa puerta, sería hermoso tomarnos unos 5 minutos. Cuando uno está gozoso, cuando uno está feliz, el semblante de cada persona es evidente, ¿no es cierto? Ese hermano está gozoso, está feliz. Pero asimismo es evidente cuando alguien está pasando por una dificultad. Asimismo nosotros podemos ver cuando alguien está dolido o alguien está pasando por una batalla, una dificultad. ¿Por qué no nos acercamos a esa persona? Perdamos el miedo. Mostremos el gozo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Y vamos a consolar, consolar, consolar. Miren, Dios no quiere aquí espectáculos. Dios no quiere aquí shows, no quiere conciertos. Quiere que mostremos el consuelo que Él mismo provee a las demás personas. Consolémonos. Es momento, iglesia, de mostrar esa consolación con la que hemos sido consolados, también mostrarla a nuestros hermanos. Cuando alguien de su familia de sangre está en alguna dificultad, ¿qué hacemos? Actuamos rápido, ¿verdad? Tratamos de buscar solución y yo te presto este dinero o vamos a hacer esto juntos. ¿Cuánto más la familia espiritual? Porque tal vez no seamos de la misma sangre, pero sí somos hijos de un mismo espíritu. Compartimos un mismo espíritu, porque el Señor dice en su palabra que ahora somos templo de ese Espíritu Santo. Y ahora somos hermanos, tal vez no de la misma sangre, pero sí del mismo espíritu. Empecemos a preocuparnos por la persona que está a tu alrededor. Y que el anhelo de nuestro corazón como iglesia sea que la iglesia Alianza, la Nueva Jerusalén, sea de impacto para el sur de la ciudad. Para el sur de Quito, ¿por qué no? Porque no es en nosotros, es en las fuerzas del Señor. Pero Dios no puede trabajar en un corazón orgulloso. Él aborrece al orgulloso, pero da gracia al humilde. Consolémonos, amémonos entrañablemente y no olvidemos esta enseñanza, amados hermanos. Así que lo mejor que podemos hacer es poner en práctica lo que aprendimos. Te desafío, te reto. Al final del culto puedes hablar con el pastor, con mi persona, con cualquier hermano. Hagamos iglesia. Seamos una comunidad que busca agradar al Señor. Y no seamos egoístas, quedándonos para nosotros mismos el consuelo, y compartamos ese amor a las demás naciones. Aquí, en lugar de criticar, si es que alguien entra por ahí, como les daba el ejemplo, abracémoslo, amemos, consolemos y seamos una iglesia transformada por el Señor, como la iglesia de Corinto. Si el Señor pudo y quiso hacerlo con ellos, también puede hacerlo con nosotros. Es un Dios de segundas oportunidades. Amén. Pongámonos de pie. Cerremos nuestros ojos. Amado Dios, Padre bueno,
En primer lugar, Señor, queremos agradecerte porque nos has traído, Señor, de muerte a vida, nos has traído de las tinieblas a la luz. Gracias porque ese amor descendió, tomó forma de siervo, llegó hasta la cruz y entregó su vida a derramar su sangre. Pero no solamente derramaste sangre, Señor, derramaste gracia, derramaste misericordia, derramaste perdón, derramaste amor, Señor, por cada uno de nosotros. Y hoy te ruego, Padre, que así como hemos recibido de gracia, podamos dar de gracia. Bien lo dice Pablo, tú eres el Padre de toda misericordia, pero también el Padre de toda consolación. Hoy, Padre, sabemos que nos has abrazado, nos has limpiado, nos has consolado, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, si tal vez como iglesia no estamos mostrando ese consuelo entre hermanos y a las personas que todavía no te conocen. Yo te ruego, Señor, que el anhelo de esta iglesia, que el corazón de la Nueva Jerusalén, Señor, sea buscar agradarte, tener una vida piadosa delante de ti. Y hoy aprendimos que necesitamos ser una iglesia que consuela, que da paz, que brinda ayuda, que levanta al caído, que se preocupa por los enfermos, que proveemos de las personas que no tienen. Eso es lo que a ti te agrada, Señor. Gracias por mostrarnos de esta pureza en el arrepentimiento. Y hoy entendimos que ese arrepentimiento viene de ti, por lo cual hoy nos gozamos, por lo cual hoy te alabamos y adoramos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.